Si estás viendo este video, es porque en algún momento te hiciste esta pregunta. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué oro y todo sigue igual? ¿Por qué pido señales y lo único que recibo es silencio? Y lo más difícil no es solo la falta de respuesta, es la sensación que viene con eso. Esa sensación de estar hablando, pero no ser escuchado, de esperar, pero no recibir nada, de creer, pero empezar a dudar. Y ahí es donde muchas personas se quiebran, porque el silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles que alguien puede vivir. No duele como una pérdida visible, no se siente como un golpe directo, pero desgasta. Poco a poco, en silencio, te hace cuestionarte todo, tu fe, tus decisiones, tu camino. Te hace pensar que quizás hiciste algo mal, que quizás no estás siendo suficiente, que quizás Dios simplemente no está ahí. Pero lo que casi nadie entiende es esto. El silencio de Dios no significa que Dios no esté. Y esta idea puede cambiar completamente la forma en la que ves lo que estás viviendo, porque nosotros estamos acostumbrados a un mundo donde todo es inmediato. Preguntamos, y queremos respuestas, buscamos, y queremos encontrar rápido. Pero Dios no funciona con esa lógica. No responde bajo presión. No actúa según tu desesperación. Actúa según propósito. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes que hay un propósito detrás del silencio, dejas de verlo como un vacío, y empiezas a verlo como un proceso. El problema es que ese proceso no es cómodo, porque el silencio te enfrenta contigo mismo, sin distracciones, sin respuestas externas, sin validación. Solo tú, y tus pensamientos, y eso puede ser abrumador. Porque en ese espacio empiezan a aparecer dudas que antes no estaban. Empiezan a salir miedos que tenías ocultos. Empiezas a cuestionar cosas que dabas por seguras, pero ese es exactamente el punto. El silencio no está para destruir tu fe, está para mostrarte si realmente es tuya, porque es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando las cosas funcionan, cuando ves resultados, cuando recibes señales, cuando sientes que todo está alineado. Pero cuando todo eso desaparece, cuando no hay respuestas, cuando no hay señales, cuando no hay claridad, ahí es donde la fe se vuelve real. Porque ya no depende de lo que ves, depende de lo que decides creer, y esa decisión lo cambia todo. Porque creer en medio del silencio no es algo automático, es algo que eliges, es algo que construyes, es algo que fortaleces cada vez que decides no rendirte, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Y eso es una prueba, no una prueba para que Dios vea si eres suficiente, sino para que tú descubras de qué estás hecho. Porque hay una versión de ti que solo aparece en el silencio, una versión más fuerte, más consciente, más profunda. Una versión que no depende de señales externas para seguir adelante, pero esa versión no aparece de la nada. Se forma, se construye, se desarrolla en momentos como este, en momentos donde no tienes todas las respuestas, donde no sabes qué va a pasar, donde sientes que estás avanzando a ciegas, y aún así, sigues. Eso es fe real, no perfecta, no sin dudas, pero real. Y es importante que entiendas algo, el silencio de Dios no es abandono, no es rechazo. No es indiferencia, es otra forma de trabajar, una forma que no siempre vas a entender en el momento, pero eso no significa que no tenga sentido, porque muchas veces lo que Dios hace en silencio es mucho más profundo que lo que hace en lo visible, porque lo visible cambia situaciones, pero lo invisible te cambia a ti, y ese cambio es el que realmente importa. Tal vez hoy estás esperando una respuesta, tal vez llevas tiempo orando por lo mismo, tal vez sientes que no avanzas, que estás estancado, que nada cambia, pero lo que no ves es que algo sí está cambiando, dentro de ti, en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de ver la vida. Y esos cambios, aunque no sean evidentes al principio, son los que preparan el terreno para lo que viene después. Porque Dios no solo trabaja en lo que tú quieres, trabaja en quién te estás convirtiendo. Y muchas veces, ese trabajo requiere silencio, requiere tiempo, requiere proceso. No todo puede ser inmediato, no todo puede ser claro desde el principio, porque si lo fuera, no habría crecimiento, no habría transformación, no habría evolución, solo habría resultados, sin profundidad. Y eso no es lo que necesitas. Lo que necesitas es una base sólida. Algo que no se rompa cuando las cosas se vuelvan difíciles. Algo que te sostenga incluso cuando no tengas respuestas. Y esa base se construye en el silencio, paso a paso, día a día, decisión tras decisión. Cada vez que eliges no rendirte, cada vez que decides seguir creyendo. Cada vez que avanzas aunque no tengas claridad, eso construye algo dentro de ti, algo real, algo fuerte, algo que no depende de lo que pasa afuera. Y cuando ese algo se fortalece, todo cambia. Porque ya no necesitas pruebas externas para saber que estás en el camino. Ya no necesitas señales constantes para seguir adelante. Ya no necesitas entender todo para confiar. Y eso es poder.
es un nivel de madurez que pocas personas alcanzan. Porque la mayoría se rinde antes. La mayoría interpreta el silencio como un final, como un error, como una señal de que algo está mal. Pero tú no tienes que hacer eso. Tú puedes elegir ver esto de otra manera. Puedes elegir entender que este momento, aunque difícil, no es inútil. Que este silencio no es vacío. Que este proceso tiene un propósito. Y esa forma de verlo puede cambiar completamente tu experiencia. Puede darte fuerza donde antes había duda. Puede darte claridad donde antes había confusión. Puede darte paz, incluso en medio de la incertidumbre. Porque al final, no se trata solo de que Dios responda, se trata de en quién te conviertes mientras esperas. Y eso es lo que realmente define todo este proceso. Ahora que entiendes que el silencio de Dios no es ausencia, sino parte de un proceso, hay algo aún más profundo que necesitas ver. Y es esto: el silencio revela lo que realmente hay dentro de ti, porque mientras todo va bien, es fácil pensar que tienes fe firme, que confías, que estás seguro de tu camino. Pero cuando llega el silencio, todo eso se pone a prueba. Y no de una forma superficial, sino real. Empiezas a notar pensamientos que antes no estaban, dudas que no habías considerado, miedos que estaban escondidos. Y eso puede asustarte, puede hacerte sentir que estás retrocediendo, que estás fallando, que estás perdiendo la fe, pero en realidad, está pasando todo lo contrario. Lo que está ocurriendo es que estás viendo por primera vez, con claridad, lo que siempre estuvo ahí. El silencio no crea debilidad, la expone. Y eso es necesario, porque no puedes fortalecer algo que no reconoces, no puedes crecer en un área que ignoras, no puedes transformar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Por eso el silencio es incómodo, porque te obliga a mirarte sin filtros, sin distracciones, sin excusas, solo tú, frente a lo que realmente piensas, sientes y crees. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio, porque cuando te enfrentas a tus dudas, tienes dos opciones: dejar que te dominen, o usarlas para crecer. Puedes dejar que el miedo te paralice, o puedes aprender a avanzar con él. Puedes rendirte, o puedes decidir que, aunque no entiendas todo, no vas a soltar tu fe. Y esa decisión es lo que marca la diferencia, porque la fe no es ausencia de dudas, la fe es avanzar a pesar de ellas. Es elegir creer incluso cuando no tienes evidencia. Es mantenerte firme incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y eso no es fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero es ahí donde se construye algo real. Algo que no depende de emociones momentáneas, algo que no se rompe con el primer obstáculo, algo que permanece. También hay algo importante que ocurre en este proceso. Empiezas a desaprender muchas ideas equivocadas sobre Dios, ideas que quizás aprendiste sin cuestionarlas, como pensar que si haces todo bien, todo te va a salir bien, o que si tienes fe, nunca vas a pasar por momentos difíciles, o que Dios siempre responde de la forma que tú esperas. El silencio rompe esas ideas, las confronta, las desarma, y eso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero también es necesario, porque te lleva a una comprensión más profunda, más real, más madura. Empiezas a entender que Dios no es una fórmula, que no puedes controlarlo con acciones, palabras o rituales, que no responde a tus tiempos, sino a un propósito mayor. Y aunque eso al principio puede generar frustración, con el tiempo se convierte en algo liberador, porque dejas de intentar controlar todo, dejas de vivir con la presión de hacerlo perfecto, dejas de pensar que todo depende de ti, y empiezas a confiar de una forma diferente. No en que todo va a salir exactamente como quieres, sino en que, pase lo que pase, hay un propósito detrás. Y esa confianza te da paz. No una paz superficial, sino una paz profunda, una paz que no depende de las circunstancias, sino de una certeza interna. La certeza de que no estás perdido, de que no estás solo, de que este proceso, aunque difícil, tiene sentido. Y cuando empiezas a vivir desde esa certeza, algo cambia en tu forma de enfrentar la vida. Ya no reaccionas igual ante los problemas, ya no te desesperas tan rápido, ya no te quiebras tan fácil, porque hay algo dentro de ti que se ha fortalecido, algo que se ha estabilizado, algo que ya no depende tanto de lo externo, y ese algo es lo que el silencio está construyendo. Porque mientras tú esperas respuestas, Dios está trabajando en tu carácter. Mientras tú buscas señales, Dios está formando tu paciencia. Mientras tú quieres claridad, Dios está desarrollando tu resistencia. Y aunque eso no siempre es lo que quieres, es exactamente lo que necesitas. Porque las respuestas pueden resolver un momento, pero el carácter te sostiene toda la vida. Y eso es lo que realmente importa. También es importante que entiendas que no todo silencio es igual. Hay momentos en los que el silencio es una pausa, un tiempo de espera antes de algo nuevo, un espacio donde se está preparando algo que aún no ves. Y hay otros momentos en los que el silencio es un llamado a detenerte, a reflexionar, a cambiar algo en tu vida, no como castigo, sino como dirección, como ajuste, como corrección, y aprender a distinguir eso es clave, porque no se trata solo de soportar el silencio,
Se trata de escuchar lo que el silencio te está mostrando, a veces no con palabras, sino con situaciones, con experiencias, con procesos que te obligan a crecer. Y si prestas atención, vas a empezar a notar patrones, cosas que se repiten, lecciones que vuelven, señales que, aunque no son directas, están ahí, y eso te da una nueva forma de ver lo que estás viviendo. Ya no como algo aleatorio, sino como parte de un proceso más grande. Un proceso que no siempre vas a entender completamente, pero que puedes aprender a confiar, porque al final, el silencio no es el final de la comunicación, es una forma diferente de comunicación, una forma más profunda, más sutil, más transformadora. Y cuando aprendes a reconocerla, todo cambia, porque dejas de sentir que estás en un vacío, y empiezas a ver que estás en un proceso que, aunque no sea fácil, te está llevando a un nivel diferente, a una versión de ti que aún no conoces completamente, pero que se está formando en cada momento de este camino. Hay un punto en este proceso donde el silencio deja de ser solo incómodo y empieza a volverse pesado. No porque haya cambiado algo afuera, sino porque por dentro ya llevas demasiado tiempo esperando. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiados días sintiendo lo mismo. Y ahí es donde aparece uno de los momentos más críticos de todo este camino. El cansancio. No el cansancio físico, sino el cansancio emocional y espiritual. Ese que no se ve, pero se siente. Ese que te hace pensar ya no puedo más, aunque por fuera sigas haciendo todo igual. Y ese es un momento peligroso, porque no llega de golpe, llega poco a poco, se acumula, se mete en tus pensamientos, empieza a cambiar la forma en la que ves todo. Lo que antes interpretabas como una prueba, ahora empieza a parecer abandono. Lo que antes veías como proceso, ahora parece estancamiento, y sin darte cuenta, empiezas a perder algo muy importante, la esperanza, porque cuando el silencio se alarga, la mente empieza a llenar los espacios con sus propias respuestas. Y muchas veces, esas respuestas no son las correctas. Empiezas a pensar que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual, que quizás esto es todo lo que hay. Y ese tipo de pensamientos son los que más afectan tu fe. No porque sean verdad, sino porque se repiten, una y otra vez, hasta que empiezan a parecer reales. Y aquí es donde necesitas hacer algo que no es fácil, cuestionar lo que estás pensando. No todo lo que pasa por tu mente es verdad, no todo lo que sientes refleja la realidad. Muchas veces, lo que sientes es solo el resultado del desgaste, del tiempo, de la incertidumbre. Y si no eres consciente de eso, puedes terminar tomando decisiones basadas en emociones momentáneas, en lugar de hacerlo desde una perspectiva más profunda. Por eso este momento es clave, porque es donde decides si vas a dejar que el cansancio te defina, o si vas a aprender a atravesarlo. Y atravesarlo no significa ignorarlo, no significa hacer de cuenta que no pasa nada, significa reconocerlo, pero no rendirte. Significa aceptar que estás cansado, que estás frustrado, que no entiendes, pero aún así, decidir seguir. Y eso es una de las formas más puras de fe que existen, porque no está basada en emoción, ni en resultados, ni en señales. Está basada en decisión, en compromiso, en algo más profundo que lo que estás sintiendo en este momento. También hay algo importante que debes entender. El cansancio no significa que estás en el camino equivocado. Muchas veces significa todo lo contrario. Significa que estás atravesando un proceso real, que estás enfrentando cosas que no son superficiales, que estás creciendo, aunque no lo sientas, porque el crecimiento real rara vez es cómodo, rara vez es rápido, rara vez se siente bien en el momento, pero eso no lo hace menos valioso. De hecho, lo hace más significativo, porque no es algo que aparece de la nada. Es algo que se construye, paso a paso, momento a momento, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando te cuesta, incluso cuando dudas. Y sí, va a haber días en los que no quieras seguir, días en los que todo te parezca demasiado, días en los que te preguntes si realmente vale la pena. Y esos días son parte del proceso, no son una señal de que estás fallando, son una señal de que estás siendo exigido, de que estás siendo llevado a un nivel diferente. Y eso requiere esfuerzo. Requiere resistencia, requiere una fortaleza que no se desarrolla en la comodidad. Se desarrolla aquí, en medio de la duda, en medio del silencio, en medio del cansancio. Y es justamente en esos momentos donde necesitas recordar algo fundamental. No todo depende de cómo te sientes hoy. Porque si todo dependiera de eso, nadie llegaría muy lejos. Tus emociones cambian, tus pensamientos cambian, tus circunstancias cambian. Pero hay algo que puede mantenerse firme, y es tu decisión de seguir. Tu decisión de no rendirte, tu decisión de creer incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que construye algo sólido dentro de ti. Algo que no se rompe con el primer problema, algo que no desaparece con el primer silencio,
algo que permanece. También es importante que entiendas que el silencio no siempre se rompe de la forma que esperas. Muchas veces esperamos una respuesta clara, directa, inmediata. Algo que nos diga exactamente qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Pero eso no siempre ocurre. A veces la respuesta llega en forma de cambio interno. A veces llega en forma de claridad progresiva. A veces llega en forma de nuevas oportunidades que no habías considerado. Y si estás demasiado enfocado en una única forma de respuesta, puedes perderte todo lo demás. Por eso necesitas ampliar tu forma de ver las cosas. No limitarte a una sola expectativa. No cerrar la puerta a otras posibilidades. Porque el proceso no siempre sigue el camino que tú imaginas. Pero eso no significa que no esté avanzando. Significa que está tomando una forma diferente. Una forma que quizás no entiendes completamente, pero que puede ser incluso mejor de lo que esperabas. Y aquí es donde entra algo clave, la confianza. No una confianza ciega o ingenua, sino una confianza construida, basada en todo lo que has vivido hasta ahora, en todo lo que has superado, en todo lo que has aprendido. Porque si miras hacia atrás, vas a ver que ya has pasado por momentos difíciles, momentos en los que pensaste que no ibas a poder, y sin embargo, aquí estás, siguiendo, avanzando, de pie. Y eso no es casualidad, eso es evidencia, evidencia de que tienes dentro de ti más fuerza de la que crees, más resistencia de la que imaginabas, más capacidad de la que has reconocido. Y recordar eso puede darte el impulso que necesitas para seguir adelante, porque a veces no se trata de encontrar algo nuevo, se trata de recordar lo que ya tienes, lo que ya has construido, lo que ya has demostrado, y usar eso como base para seguir avanzando, incluso en el silencio, incluso en la duda. Incluso en el cansancio. Porque este proceso no se trata de hacerlo perfecto, se trata de no rendirse. Y mientras sigas, mientras avances, mientras no sueltes completamente, el proceso continúa. Y eso significa que aún hay más por delante. Más crecimiento, más claridad, más propósito. Aunque ahora no lo veas completamente, aunque ahora no lo sientas, está ahí, formándose, desarrollándose, paso a paso, dentro de ti. Hay algo que ocurre después de haber atravesado el cansancio, la duda y la incertidumbre. Y es un cambio silencioso pero profundo en tu forma de ver todo. No sucede de un día para otro, ni con una señal clara, pero empieza a notarse. Empiezas a reaccionar distinto, empiezas a pensar diferente. Cosas que antes te desesperaban ahora, ya no tienen el mismo impacto. Y eso no es casualidad. Es el resultado de todo lo que has vivido hasta ahora. Porque el silencio no solo te pone a prueba, también te entrena. Te entrena para no depender de lo inmediato. Te entrena para sostenerte sin necesidad de respuestas constantes. Te entrena para caminar sin ver todo el camino completo. Y ese entrenamiento cambia tu forma de vivir. Porque ya no necesitas entender todo para avanzar. Ya no necesitas sentirte seguro para tomar decisiones. Ya no necesitas tener todas las respuestas para seguir. Empiezas a moverte desde otro lugar. Desde una confianza más profunda, más estable, más real. Y eso es crecimiento. Aunque no se vea por fuera, aunque nadie más lo note, aunque no tenga una forma visible, está ahí. Y ese tipo de crecimiento es el que realmente transforma tu vida. También hay algo muy importante que empieza a cambiar en esta etapa, tu relación con el control. Al principio del proceso quieres entender todo. Quieres saber por qué pasa cada cosa. Quieres tener claridad, dirección, certeza. Pero el silencio te obliga a soltar eso, poco a poco, a veces de forma suave, a veces de forma brusca. Pero inevitablemente, te lleva a un punto donde tienes que aceptar que no puedes controlar todo. Y eso, aunque al principio genera miedo, con el tiempo se convierte en una liberación. Porque mantener el control absoluto es una carga, es una presión constante. Es vivir con la sensación de que todo depende de ti. Y cuando empiezas a soltar eso, algo dentro de ti se aligera. No porque dejes de hacer tu parte, sino porque dejas de cargar con lo que no te corresponde. Empiezas a entender que hay procesos que no puedes acelerar, respuestas que no puedes forzar, resultados que no dependen completamente de tus acciones. Y aceptar eso no es rendirse, es madurar, es entender tu rol, tus límites, tu lugar en el proceso, y esa comprensión te permite vivir con más paz. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas que todo lo esté para estar bien. Ese es un nivel de estabilidad que pocas personas alcanzan, porque la mayoría vive reaccionando a lo que pasa. Si las cosas van bien, están bien, si las cosas van mal, se caen. Pero cuando pasas por un proceso como este, desarrollas algo diferente. Desarrollas una base interna que no depende tanto de lo externo, una base que se mantiene, incluso cuando las circunstancias cambian. Y eso te da una ventaja enorme, porque te permite seguir avanzando, incluso en medio de la incertidumbre. También empiezas a ver el tiempo de otra manera. Antes, todo parecía urgente.
Todo necesitaba una respuesta rápida, todo tenía que resolverse ya, pero el silencio te enseña que no todo funciona así. Que hay cosas que toman tiempo, que hay procesos que no se pueden apurar, que hay etapas que tienen que cumplirse antes de pasar a la siguiente. Y cuando empiezas a aceptar eso, tu relación con la espera cambia. Ya no la ves como una pérdida de tiempo, la ves como parte del proceso, como un espacio donde algo se está formando, donde algo se está preparando, donde algo se está alineando, aunque no lo veas directamente. Y eso te permite esperar con otra actitud, no con desesperación, sino con paciencia. No con ansiedad, sino con confianza, no con miedo, sino con una sensación de que, aunque no entiendas todo, hay un sentido detrás. Otro cambio importante que ocurre en esta etapa es que empiezas a valorar más el presente, porque cuando dejas de vivir obsesionado con la respuesta que no llega, empiezas a prestar atención a lo que sí está pasando ahora, a lo que tienes, a lo que estás construyendo, a lo que estás aprendiendo, y eso cambia completamente tu experiencia, porque te saca de la frustración constante de todavía no pasa lo que quiero, y te lleva a una conciencia más amplia de todo lo que sí está ocurriendo. Y en ese presente, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños avances, cambios internos, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades, no siempre grandes, no siempre evidentes, pero reales. Y eso te da una sensación diferente, una sensación de progreso, aunque no sea el que esperabas, una sensación de que algo se está moviendo, aunque no sea de la forma que imaginabas. Y eso es importante, porque te muestra que el proceso no está detenido, solo está tomando otra forma. También hay un aspecto clave que empieza a desarrollarse en esta etapa, la claridad interna. No una claridad total, absoluta, donde entiendes todo, sino una claridad suficiente para seguir. Una claridad que no viene de una respuesta externa, sino de una conexión más profunda contigo mismo. Empiezas a saber qué decisiones tomar, no porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes con más certeza. Empiezas a reconocer qué te hace bien, qué no, qué te suma, qué te resta. Y eso te permite avanzar con más seguridad. No porque tengas todas las garantías, sino porque confías más en tu criterio. Y esa confianza es algo que el silencio construye, porque al no tener respuestas externas constantes, te ves obligado a escucharte más, a observarte más, a conocerte más. Y ese autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar, porque te permite tomar decisiones más alineadas, más conscientes, más firmes, y eso impacta directamente en tu vida. Finalmente hay algo que empieza a consolidarse en esta etapa, una fe más madura, no una fe basada en emociones, ni en resultados inmediatos, ni en señales constantes, una fe que ha pasado por el silencio, por la duda, por el cansancio, y ha decidido quedarse. Una fe que no es perfecta, pero es real, que no es fácil, pero es firme. Y esa fe es diferente, porque no se rompe tan fácil. No se pierde con el primer problema, no depende de que todo vaya bien. Es una fe que ha sido probada. Y por eso, es fuerte. Y cuando tienes eso, todo cambia. Porque ya no vives esperando que todo sea claro para avanzar. Vives avanzando, incluso cuando no todo es claro. Y eso te lleva a un nivel completamente distinto. Un nivel donde el silencio ya no es tu enemigo, es parte de tu proceso. Un nivel donde ya no necesitas respuestas constantes, porque has aprendido a confiar. Un nivel donde entiendes que, aunque no veas todo, hay algo que sigue moviéndose, algo que sigue construyéndose, algo que sigue avanzando dentro de ti. A medida que avanzas en este proceso, llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de algo que antes era casi imposible de ver. El silencio no solo te estaba formando, te estaba preparando, y esta diferencia es clave, porque formar tiene que ver con lo que eres hoy, con tu carácter, con tu forma de pensar, con tu resistencia. Pero preparar tiene que ver con lo que viene, con lo que aún no ves, con lo que todavía no ha llegado a tu vida. Y entender esto cambia completamente tu perspectiva, porque deja de ser solo ¿por qué estoy pasando por esto? Y se convierte en ¿para qué me está preparando esto? Y esa simple pregunta puede cambiar todo, porque ya no te enfocas únicamente en el dolor o en la espera. Empiezas a enfocarte en el propósito. Empiezas a ver cada situación como parte de un entrenamiento, como si cada dificultad estuviera desarrollando una habilidad específica dentro de ti, y si lo miras bien, tiene sentido. Las etapas de incertidumbre te enseñan a confiar, los momentos de silencio te enseñan paciencia, las situaciones difíciles te enseñan fortaleza, las pérdidas te enseñan a soltar, y todo eso son herramientas que no parecen importantes en el momento, pero que se vuelven esenciales cuando llega lo siguiente, porque muchas veces pedimos cosas grandes, cambios grandes, oportunidades grandes, pero no estamos preparados para sostenerlas. No tenemos la estructura interna necesaria, no tenemos la madurez, la disciplina, la claridad, y si esas cosas llegaran sin preparación, se perderían, no durarían.
no se sostendrían en el tiempo. Por eso el proceso es tan importante, porque no se trata solo de recibir, se trata de poder mantener lo que recibes, y eso requiere preparación, requiere tiempo, requiere transformación. Y muchas veces, esa transformación ocurre en silencio, sin reconocimiento, sin resultados visibles, pero con un impacto profundo. También hay algo que empieza a hacerse evidente en esta etapa. Empiezas a ver conexiones, cosas que antes parecían aisladas, ahora empiezan a tener sentido juntas. Situaciones que no entendías, ahora encajan. Decisiones que tomaste, experiencias que viviste, momentos que atravesaste, todo empieza a formar una especie de camino. No perfecto, no lineal, pero coherente. Y eso te da una sensación diferente, una sensación de dirección, de propósito, de que aunque no todo haya sido claro en su momento, hay una lógica detrás, y eso refuerza tu confianza, porque te muestra que no estabas avanzando sin sentido, que cada paso, incluso los más difíciles, tenían un lugar en el proceso. También empiezas a notar algo muy importante, ya no reaccionas igual ante el silencio, antes te desesperaba, te hacía dudar, te generaba ansiedad, pero ahora, aunque no sea fácil, ya no te desestabiliza de la misma forma, hay una calma diferente. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a vivir sin ellas por un tiempo, y eso cambia tu forma de enfrentar lo que viene, porque te da una estabilidad que antes no tenías, una capacidad de sostenerte, incluso cuando las cosas no son claras, y eso es clave para cualquier cosa que venga después, porque la vida no siempre va a ser clara, no siempre va a ser predecible, no siempre va a darte respuestas inmediatas, pero si tienes esa base interna, puedes avanzar igual. También hay un cambio en tu forma de ver los resultados. Antes querías resultados rápidos, visibles, inmediatos, pero ahora empiezas a valorar otro tipo de resultados, resultados internos, cambios en tu forma de pensar, de sentir, de actuar, cosas que no siempre se ven, pero que son mucho más profundas. Y eso te permite reconocer el progreso de una forma diferente, ya no solo en lo que tienes o logras, sino en quién te estás convirtiendo. Y ese tipo de progreso es mucho más sólido, mucho más duradero, mucho más real. Porque no depende de factores externos, depende de algo que tú has construido. También empiezas a entender que no todo lo que perdiste fue una pérdida real. Algunas cosas tuvieron que salir de tu vida para que otras puedan entrar. Algunas etapas tenían que terminar para que otras puedan comenzar. Y aunque en su momento dolió, ahora puedes ver que fue necesario. Que si todo se hubiera mantenido igual, no habrías crecido de la misma forma, no habrías aprendido lo mismo, no habrías llegado a este punto, y esa comprensión te da paz. No borra lo que sentiste, no elimina el dolor del pasado, pero le da sentido. Y cuando algo tiene sentido, se vuelve más fácil de aceptar, más fácil de integrar, más fácil de soltar. Otro aspecto importante de esta etapa es que empiezas a confiar más en el proceso que en el resultado inmediato. Ya no necesitas ver todo resuelto para creer que estás avanzando. Confías en que, aunque no veas todo ahora, algo se está moviendo, algo se está preparando, algo se está alineando. Y esa confianza te permite seguir sin tanta presión, sin tanta ansiedad, sin tanta necesidad de control, porque entiendes que no todo depende de que tú veas el resultado hoy. Hay cosas que están fuera de tu vista, pero no fuera del proceso. Y eso es suficiente para seguir. Finalmente, hay algo que empieza a sentirse cada vez más claro. Estás más cerca de lo que crees, no necesariamente de una meta específica, sino de un cambio, de un avance, de una nueva etapa. Y esa cercanía no siempre se ve, pero se siente, en la forma en la que piensas, en la forma en la que reaccionas, en la forma en la que enfrentas las cosas. Hay una diferencia, hay una evolución, y eso es señal de que el proceso está funcionando, de que todo lo que has vivido está teniendo un impacto, de que no ha sido en vano. Y aunque todavía no veas todo lo que viene, puedes estar seguro de algo. No eres la misma persona que empezó este camino. Has cambiado, has crecido, has aprendido, y todo eso te está preparando para lo que sigue, para algo que quizás aún no puedes ver con claridad, pero que poco a poco se está acercando. Y llegas a este punto, no porque todo esté resuelto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque decidiste no rendirte en el proceso. Y eso ya lo cambia todo, porque la mayoría de las personas no llega hasta aquí. La mayoría se queda en el cansancio, en la duda, en la frustración. Interpretan el silencio como un final, y se detienen. Pero tú seguiste, incluso sin entender, incluso con miedo, incluso con preguntas sin respuesta. Y eso significa algo muy importante. Dentro de ti se construyó algo real, algo que no se ve fácilmente, pero que es más fuerte que cualquier resultado externo. Y ese algo es lo que define esta etapa final del proceso. Porque ahora, cuando miras hacia atrás, empiezas a ver tu camino con otros ojos. Cosas que antes no tenían sentido, ahora encajan.
Momentos que parecían errores, ahora se convierten en lecciones. Situaciones que dolieron, ahora muestran el cambio que produjeron en ti. Y poco a poco, entiendes que nada fue en vano, que incluso el silencio tenía un propósito, no para detenerte, sino para transformarte. Y esa comprensión trae una sensación diferente, una mezcla de paz y claridad. No una claridad absoluta, pero sí suficiente para seguir adelante con seguridad, porque ya no dependes de tener todo resuelto. Has aprendido a avanzar sin certezas completas. Has aprendido a confiar sin garantías visibles. Y eso es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. También hay algo que cambia profundamente en esta etapa: tu forma de ver a Dios. Ya no lo ves solo como alguien que responde cuando pides, lo ves como alguien que actúa incluso cuando no habla, como alguien que está presente incluso en el silencio, como alguien que trabaja en lo invisible mientras tú solo ves lo visible. Y esa perspectiva cambia tu relación completamente, porque ya no se basa solo en respuestas, se basa en confianza, en una confianza que se construyó a través de todo lo que viviste, a través de cada momento difícil, de cada duda, de cada día en el que no entendías nada. Pero decidiste seguir, y esa confianza es diferente, es más profunda, más estable, más real, porque no depende de lo que pase afuera, depende de lo que ya experimentaste dentro de ti. También empiezas a notar algo importante: el silencio ya no te asusta de la misma forma. Antes lo veías como algo negativo, como una señal de que algo estaba mal. Pero ahora entiendes que puede ser parte del proceso, que puede ser una pausa necesaria, un espacio donde algo se está preparando. Y eso cambia tu reacción. Ya no entras en desesperación automáticamente, ya no asumes lo peor. Hay una calma distinta, una paciencia que antes no tenías. Y esa paciencia es clave para lo que viene, porque el proceso no termina aquí. La vida sigue. Van a venir nuevos desafíos, nuevas etapas, nuevos momentos de incertidumbre. Pero ahora los enfrentas desde otro lugar, desde una base más fuerte, desde una fe más madura, desde una experiencia que te respalda, porque ya sabes lo que es atravesar el silencio y salir fortalecido. Ya sabes lo que es no tener respuestas y aún así seguir. Ya sabes lo que es dudar y no rendirte. Y eso te da una ventaja enorme, porque te permite enfrentar lo que venga con una perspectiva diferente, no desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la desesperación, sino desde la estabilidad, no desde la necesidad de controlar todo, sino desde la capacidad de soltar lo que no depende de ti. También hay algo muy valioso que surge en esta etapa: la gratitud. No una gratitud superficial, sino una gratitud profunda, una gratitud que nace de entender el proceso, de reconocer que, aunque no todo fue fácil, todo tuvo un propósito, que incluso los momentos más difíciles contribuyeron a tu crecimiento, que incluso el silencio fue necesario. Y cuando llegas a ese nivel de comprensión, tu forma de ver la vida cambia completamente. Empiezas a valorar más cada momento, empiezas a apreciar más lo que tienes. Empiezas a vivir con una conciencia diferente, porque entiendes que todo forma parte de algo más grande. También empiezas a sentir algo nuevo, una responsabilidad. No en el sentido de carga, sino en el sentido de propósito, porque todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, todo lo que desarrollaste, no es solo para ti, tiene un impacto, puede ayudar a otros, puede inspirar, puede acompañar a alguien que esté pasando por lo mismo que tú pasaste, y eso le da un significado aún más profundo a tu proceso, porque ya no es solo tu historia, es algo que puede trascender. Finalmente, hay una verdad que queda clara después de todo este camino: el silencio de Dios no fue ausencia, fue estrategia, no fue abandono, fue formación. No fue un vacío, fue un proceso que te cambió, que te fortaleció, que te preparó. Y aunque en su momento no lo entendías, ahora puedes verlo con más claridad, puedes reconocer que todo lo que viviste tenía un sentido, que cada etapa cumplió un propósito, que cada momento contribuyó a lo que hoy eres. Y eso te permite avanzar con una certeza diferente. No la certeza de que todo va a ser fácil, sino la certeza de que puedes enfrentarlo, de que tienes dentro de ti lo necesario para seguir, de que incluso si vuelve el silencio, ya no será lo mismo, porque tú ya no eres el mismo. Y eso es lo más importante de todo este proceso, no lo que pasó afuera, sino lo que pasó dentro de ti, porque ahí es donde ocurrió el verdadero cambio, ahí es donde se construyó la fuerza, ahí es donde se desarrolló la fe, y eso es algo que nadie puede quitarte, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Aunque no escuches respuestas, no significa que no haya un propósito, aunque no veas movimiento, no significa que nada esté pasando, y aunque haya silencio, no significa que estés solo,